Todos los días, durante las 24 horas, escuchá FM Visión 99.1. Conectate y disfruta de toda su programación 24/7. Te lo aseguro, te va a gustar. Hola familia, muy buenas tardecitas, Dios les bendiga, ¿cómo están ustedes? Placer enorme saludarles. Pastora, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga, gracias por estar. Buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares una vez más. Hola, ¿cómo están? Bendiciones para toda amable audiencia. Nos encontramos en los estudios de FM Visión. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos por ahí? Le damos la bienvenida a todos ustedes que nos están escuchando del otro lado. Le damos gracias a Dios por un viernes más que nos permite estar al aire. Hola queridos oyentes, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos. Estamos en FM Visión 99.1 MHz, emisora dependiente de la Iglesia Centro Nacional de Adoración. Bendiciones para todos, bienvenidos a la tarde de la radio. Damos gracias al Señor porque ya estamos aquí en los estudios de FM Visión 99.1. Estás escuchando FM Visión 99.1, la radio nacida para servir y acercarte a Dios. Hola queridos y estimados oyentes, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a una emisión más de Portal del Cielo. Es un gusto y una bendición enorme el poder estar con todos ustedes a través de FM Visión 99.1 MHz, emisora dependiente de la Iglesia Centro Nacional de Adoración, transmitiendo desde estudios ubicados en la ciudad de Pehuajó, provincia de Buenos Aires, República Argentina. En la conducción, quien les habla, Marcelo Minchiotti es mi nombre, y estoy acompañado por quien es el otro conductor, mentor y el creador de Portal del Cielo, Óscar Pérez, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo te va, Óscar? Hola, ¿qué tal? Muy bien, contento, un lunes más para compartir una palabra, para compartir una reflexión de su palabra y que sea de mucha bendición para todo aquel que lo oye y bueno, que sea esta palabra una semilla en el corazón de aquellos que la necesitan. Claro que sí, como hacemos semanalmente en Portal del Cielo todos los lunes, en la operación técnica, musicalización y puesta en el aire, Cande Bordoy con nosotros, a quien también le damos la bienvenida, por supuesto, y ella va a estar poniendo toda la música y todo el sonido que ustedes escuchan del otro lado del receptor. Durante estos 60 minutos vamos a estar haciéndoles compañía desde la radio nacida para servir y acercarte a Dios. El teléfono donde se pueden comunicar con todos nosotros aquí a la radio a través de mensaje de texto, vía WhatsApp, vía Telegram o mensajería común, lo pueden hacer al teléfono de la radio, que es el 15 43 04 29. 2396, Óscar, por aquellas personas que de pronto no tienen característica de Pehuajó, deberán de anteponer esa característica. Pero el teléfono es 15 43 04 29, allí ustedes nos pueden enviar un saludo, pedir algún tema musical, dar una opinión, también, ¿por qué no, una crítica constructiva sobre el programa y sobre la radio? Si de pronto usted escucha siempre en la radio, que eso esperamos que hagan, nos puede hacer una crítica que siempre sea constructiva. Queremos que ustedes participen del programa para que sean parte del mismo y no simplemente que sean unos oyentes, ¿verdad, Óscar? Claro que sí, creo que el sumar es lo que nosotros venimos, ¿no? A sumar. Y sumar es también que el oyente mande un mensajito, un texto, por ahí se acuerda de algún texto, para sumar. La palabra siempre es bienvenida y tiene un propósito y una bendición. Así que toda palabra de Dios dice, a Él no vuelve vacía. Claro que sí, aquellos que puedan aportar de pronto algún versículo que tiene que ver con el tema, también lo pueden hacer. Va a ser siempre bienvenido porque también nos abre otros caminos. Pues nosotros tenemos el programa ya preparado, con ciertos versículos que van teniendo una forma y van sobre una misma dirección. Y a veces nos ha pasado con alguna hermana que nos ha mandado algún versículo y ha abierto el panorama de una forma realmente
bendecidas, porque la verdad que nos ha bendecido y nos ha abierto otros caminos para poder llegar desde otro lugar en el mismo tema. Claro, yo cuando diseño lo que voy a hablar, yo sé buscar 10, 15, 20 versículos, pero te elegimos 4 nomás. Claro, elegimos 4 por una cuestión de tiempo. De tiempo, pero siempre es bueno que otro aporte. Claro que sí. Siempre del mismo tema, que estemos induciendo del mismo... Y claro, y hablando del mismo tema, hoy vamos a estar hablando sobre un tema sumamente importante y que a usted por ahí muchas veces le puede dar una noción de ciertas cosas. Hoy vamos a hablar, y el tema lo hemos titulado Construyendo nuestra casa espiritual. No estamos hablando de una casa común y corriente como la que usted puede construir o mandar a construir, sino que estamos hablando de la casa espiritual, de la iglesia espiritual, de cada uno de nosotros. De lo que Dios ha derramado, como lo ha escogido Dios. Y de lo que Dios nos manda a hacer. Claro. ¿Qué somos nosotros? Iglesia, casa, iglesia. Una casa, pero una iglesia donde mora el Espíritu de Dios. Entonces, desde ese lugar queremos ser de bendición, construyendo nuestra casa espiritual, nuestro interior, nuestro corazón, cambiar, poner por obra lo que la palabra nos dice y lo que nos puede hacer. Es decir, nosotros tenemos edificios de obras carnales, nuestras emociones, pensamientos, pero eso tiene que ir transformándonos. Y lo que tiene que transformar, nuestro interior, nuestra forma de pensar, de actuar, de ver, nuestras emociones. Entonces cuando Dios, a través de su Espíritu, empieza a edificar nuestro interior, nos vamos a parecer más a quien Él envió, a su Hijo. Pero si Él no construye esa casa, que somos cada uno de nosotros, en el interior, no vamos nunca a reflejarnos a través de la palabra. Creo que la palabra es un espejo. Yo como puedo ver el espejo de Jesucristo a través de la palabra. Esa palabra tiene que morar y tratar en mi corazón. Y edificarme. Edificarme y también ponerlo por obra. Es decir, llevarla adelante tal cual lo pide el Padre. Claro, pero si yo no puedo ser, si yo no me dejo que claro. Si yo no dejo que eso en mí me edifique, que more en mí, me edifique, me construya y quite lo que haya que quitar y ponga de él lo que tiene que poner. Es decir, será una casa a medio terminar, pero una casa bien edificada se va construyendo día a día y momento a momento. No es de un día para otro, es procesos. Claro que sí, también les recordamos a todos los oyentes que tenemos redes sociales y allí nos encuentran tanto en Facebook como en Instagram como FM Visión 99.1. Así que los invitamos a todos a que se sumen, nos den un like, vayan a esas redes sociales, investiguen, vean todo lo que tenemos allí. Bueno, sin más, vamos, sí. Vamos a introducir qué es una casa, es decir, en lo natural. ¿Qué cambiaría usted en su casa para que sea hermosa? Y usted yo diría que la reflexión sería, ¿cómo empezarías vos a construir tu casa? Mañana te dicen, bueno, tiene el momento para poder construir su casa. ¿Cómo empezamos a construirla? Desde lo más profundo, desde el cimiento. Claro. Bueno, eso es lo que vamos a estar hablando con todos los oyentes hoy. Vamos a ir explicando cómo construir nuestra casa espiritual desde cero. Desde que no conocemos a Cristo hasta que Cristo obra en nuestras vidas. Yo creo que la casa, cuando se empieza a construir, lo primero que tenemos que entender para que se construya la casa en cada uno es que Cristo esté en nuestros corazones. Él es la roca. Si Él está en nuestros corazones, empieza en nosotros a construirse algo nuevo, diferente de lo que somos y conocemos. Y podemos entender. Creo que ahí empieza la construcción de la casa del interior. Cuando hablamos de casa, estamos hablando del interior de la persona, de nuestra forma de ser, de pensar, de actuar. De nuestra forma de obrar, de conducirnos en la vida, claro. Porque Dios nos pide que nos conduzcamos de una determinada manera. Muchas veces andamos en esta vida terrenal, vagando, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna forma, sin rumbo. Bueno, Dios nos quiere edificar esa casa para que tengamos un rumbo y para que tengamos una morada permanente. Donde Él te edifica hay una identidad. Claro. Y donde está la identidad está la mano del Creador. Y si esa mano del Creador está en mi ser, yo voy a tener una identidad. Y la identidad lo que me da es que yo conozca a su Hijo Jesús. Desde ahí empiezo a construir. Yo no puedo edificar si yo no
estoy con Cristo en mi corazón. Es decir, mi edificación empieza con lo más profundo. Es aceptar Y entregarme. y entregarle, Entregar la vida. claro, aceptar a su Hijo como mi Señor y mi Salvador. Desde ahí comienza lo más profundo. Cuando Él entra, Él es la roca. Si Él no está, no puedo construir nada, porque el que construye es Él, no yo. Lo que yo hago es abrir mi corazón, que es mi casa, abrir para que Él entre, para que Él empiece a formar, a señorar y a apuntalar todo lo que es mi casa interior. Y mi casa interior está invadida por lo natural, Lo terrenal. por lo que fuere, pero Él es espiritual. Y ahí hay una brecha, hay una contradicción, hay dos separación, y uno es carnal, pero Él es espiritual. Pero ese espiritual, al cual no veo, no conozco, está dentro de mi casa, dentro de mi corazón. Desde ese lugar tengo que empezar y dejar que el constructor sea Él, a través de la fe, a través de la palabra, a través de la oración, a través de la obediencia, a través de entregar cosas, a través de abrirme y reconocer que como hombre necesito a ese Dios, abrir mi corazón y saber que no todo lo sé, no todo lo conozco, no todo lo puedo, y que soy un hombre errante en mis decisiones y en mi andar. La palabra dice, en la luz, en su luz está la verdad. En su luz está la verdad. Si yo quiero andar en la verdad, tiene que estar la luz de Cristo en mi corazón. Si no, es imposible. Claro que sí, por eso sin más vamos a dar comienzo al tema del día de hoy, que lo hemos titulado, vuelvo a repetir para aquellos que recién sintonizan la radio, esto es Portal del Cielo y hoy vamos a hablar construyendo nuestra casa espiritual. Para eso vamos a ir a la lectura, la lectura para que podamos allí empezar este tema del día. Vamos a ir a la lectura, Oscar, y después vamos a ir a la pausa porque se nos está yendo el tiempo. Bueno. Pero bueno, vamos a arrancar para aquellos que quieren acompañarnos con la lectura en el Antiguo Testamento, el libro de Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 29, en la voz de Oscar Pérez, que dice así. Dice así, esta es la palabra del mes, dice, ten ahora por bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Mirá qué palabra contundente, ¿no? Claro que sí, fíjate lo que dice la traducción al lenguaje actual, para resumirlo, también sé que si tú lo bendices, ellos te servirán para siempre. Claro, es similar a la necesidad que necesitamos que Dios bendiga nuestra casa, porque Él lo ha dicho, y si Él la bendice, seremos para siempre, perpetuamente. Así que nunca dejaremos de ser su siervo. Claro. Si Él no edifica nuestra casa interior, vamos a obviar quién es Él y nunca podremos ser su siervo. Un siervo es que sirve a su Señor. Claro que sí. Bueno, el tiempo es tirano en la radio, ya hemos cumplido el primer bloque, así que vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar linda música, pero enseguida continuamos con mucho más aquí en Portal del Cielo, ya volvemos. Batalla espiritual, no es momento de llorar, ni el pasado recordar, es tiempo de levantarse y no dar un paso atrás, porque la guerra continúa, no hay tiempo de descansar, anda ponte la armadura y resiste a Satanás, da un grito de guerra. Cuando tú gritas hoy la tierra tiembla, cuando lo adoras se va la tristeza, se va la pereza y se va la depresión, da un grito de guerra, con tu alabanza se rompen cadenas.
batalla espiritual. No es momento de llorar, ni el pasado recordar. Es tiempo de levantarse y no dar un paso atrás, porque la guerra continúa. No hay tiempo de descansar. Anda, ponte tu armadura y resiste a Satanás. Da un grito de guerra. Cuando tú gritas hoy la tierra tiembla. Cuando lo adoras se va la tristeza, se va la pereza y se va la depresión. Da un grito de guerra. Con tu alabanza se rompen cadenas. Abres tu boca y se van las malicias, se va la inmundicia. Tu alabanza es tu grito. Grito de guerra, 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 grito de guerra. Grito de guerra, grito de guerra, grito de guerra, grito de guerra, grito de guerra. Es un grito de guerra. Da un grito de guerra. Cuando tú gritas hoy la tierra tiembla. Cuando lo adoras se va la tristeza, se va la pereza y se va la depresión. Da un grito de guerra. Con tu alabanza se rompen cadenas. Abres tu boca y se van las malicias, se va la inmundicia. Tu alabanza es un grito de guerra. Estás escuchando FM Visión 99.1, la radio nacida para servir y acercarte a Dios. Y aquí estamos de vuelta, queridos oyentes, para aquellos que recién sintonizan la radio. Esto es Portal del Cielo por FM Visión 99.1. En el corte, la música que escuchábamos y disfrutábamos la traía Janet Aponte, Grito de Guerra. Para aquellos que recién sintonizan entonces la radio, estamos hablando, Oscar, de construyendo nuestra casa espiritual. Necesidad continua y diaria de que Él construya nuestra casa espiritual. Es una necesidad, como todo hijo de Dios, como todo creyente, porque si en ese crecimiento nunca podemos crecer, ¿sí? Es decir, que necesitamos que Él empiece a obrar de una manera sobrenatural. Quizás no lo podamos entender en nuestra razón, en nuestro intelecto, pero la palabra dice que si Él no edifica la casa, la palabra por allá por Salmo 127 dice, si Dios no edifica la casa, es en vano los que trabajan. Es decir, por más que me esfuerce, si Dios no edifica mi casa, por más que yo coma pan de dolores, me levante de madrugada, haga lo que tenga que hacer, si Él no la edifica, es en vano, porque Dios da el sueño a sus amados. Cuando Él empieza a construir esa casa, ya empezamos a hacer sus amados. Y en sus amados Él empieza a trabajar en nuestro interior, en nuestro consciente, subconsciente, inconsciente, cómo somos, nuestro carácter, y tenemos muchas cosas que cambiar. Nosotros, si nos vemos a la luz de la palabra, necesitamos todos los días ser transformados por el poder del Espíritu de Dios. Transformado a su imagen y semejanza, no a la nuestra. Aunque somos creados a imagen y semejanza. Por lo que Él nos pide. Claro, por lo que la palabra nos dice. Nos dice, claro. Cómo caminar como una iglesia, que somos cada uno de nosotros, cómo caminar como un hijo de Dios, cómo actuar como un hijo de Dios. Y muchas veces nosotros, si no dejamos que eso se construya, seremos creyentes. Pero en uno de los evangelios, y dice,
que hubo dos hombres, uno prudente y otro insensato. Los dos oyeron la misma palabra, pero uno construyó en la roca y el otro en la arena. Pero por la persecución de la palabra vinieron los vientos, las tempestades. Uno permaneció, porque estaba construydo en la roca, en Jesucristo. Claro. Y el otro estaba en la arena. En la arena. Quiere decir la religión. Entonces, a los dos le vinieron las mismas persecuciones. Pero ¿cuál es el que permaneció? El que se deja edificar por la piedra viva, que es Jesucristo. Claro que sí. Bueno, 1543-0429, teléfono de la radio para aquellos que quieran participar a través de un mensaje, a través de un pedido de tema, también de una opinión sobre este tema que estamos tratando o sobre lo que escuchan en la radio. Estamos abiertos para todos aquellos, así que los invitamos a participar del mismo. Vamos a ir a la palabra de vuelta, vamos a seguir desarrollando el tema del día de hoy, construyendo nuestra casa espiritual. Y para eso, para aquellos que están interesados en la palabra, si quieren acompañarnos, la pueden buscar en el Nuevo Testamento, el libro Primera de Pedro capítulo 2, los versículos 4 y 5, que dicen lo siguiente. Acercándonos a él, piedra viva desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Claro, creo que aquí lo está confirmando su palabra. Él nos ve como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Cuando mora su Hijo en nosotros, a través de su Espíritu, nos toma como esa piedra viva. Esa es la piedra de ángulo, es Él. Es la piedra que desecharon los hombres, pero para Dios fue la más preciosa. Eso se llama Jesucristo, Cristo, Jesús. Entonces, cuando Él está en nosotros nos vamos a acercar a Él diariamente. No es que yo lo acepté un día y todo cambió. Y no, es un proceso. Por eso la palabra... Es como una construcción. Claro. Usted no se hace la casa de un día para el otro, ni en una semana, ni en 20 días. Una casa lleva un proceso que comienza con los cimientos, haciendo el hormigón, y después de allí edificando. Y tal vez una casa usted dice, bueno, yo mi casa la voy a hacer en 5 meses. Y termina siendo en un año. Nosotros cuando empezamos, cuando Dios empieza a edificar nuestra casa espiritual, ahora hablamos de la casa espiritual, que es el proceso de cambio dentro de nosotros, nunca sabemos cuándo va a terminar. Sí sabemos cuándo comienza, porque cuando entregamos nuestra vida al Señor y decidimos abrir nuestro corazón para que Él obre empezando a edificar, sabemos que allí comienza, pero no sabemos cuándo termina. A algunos les lleva un tiempo, a otros más, a otros menos. Pero el tema es que podamos nosotros dejar el terreno libre para que Él pueda edificar. Se lo pongo así para que usted lo pueda comprender. Del otro lado, de pronto usted no es muy habitué a llegarse a una iglesia o a escuchar la palabra. Bueno, si usted va a querer que edifiquen en usted, tiene que dejar el terreno plantado para que Dios sobre y aceptar los tiempos de Dios. Porque también está eso, Oscar. Hay mucha gente que dice, no, yo quiero cambiar en tanto tiempo. Y a veces llevan más tiempo. A otras les lleva menos, a algunos les lleva más, a otros les lleva toda una vida. Y bueno, es así. Cuando uno construye una casa, lo primero que hace es tomar diseños de un arquitecto o un ingeniero, ¿no? Porque él es el que le va a dar las razones cómo edificar, para que sea una casa durable. En la casa espiritual pasa exactamente lo mismo. El constructor y arquitecto es Jesucristo, el mismo Espíritu de Dios. Si nosotros dejamos que Él sea, que nos vaya construyendo, ¿qué es construir? Vamos a hacer un balance y vamos a poner. En una casa, en mi casa, digamos, yo antes sin Cristo, tenía muchas falencias en todas las cosas. No tenía fe, tenía falta de perdón, tenía resentimiento, tenía odio, tenía venganza, violencia. Todo eso estaba en mi casa, en mi corazón, en mi ser. Hoy empiezo a construir una casa nueva. Pero ¿quién es el arquitecto? ¿Quién es el constructor? ¿Quién es el diseñador?
el Dios mismo que mora ya en mi corazón. Desde ese lugar tiene que empezar a edificar y a cambiar. ¿Qué es lo que tiene que sacar? Lo que es mío. ¿Y qué tiene que poner? Está dentro mío. Lo que es de él, en mí. Eso es edificar. Él quita lo que es mío para poner lo que es de él. Las dos cosas no pueden estar juntas. Claro. Y cuán distintas son las casas, porque claro, usted va a pensar, usted puede hacerse, en lo terrenal puede hacerse una casa parecida a otra. Nunca son iguales. En este caso, las casas espirituales que somos nosotros, no somos iguales. Entonces Dios tiene distintos planes para con la construcción de nuestra casa espiritual. Porque a algunos les da dotes, talentos, a otros le da discernimiento, a otros le da la palabra, el don de la palabra. Bueno, cada uno tiene una característica que lo define como una casa espiritual única y hecha por el mejor arquitecto. Mirá, Marcelo, el propósito de Dios es que seamos hijos. El otro es un servicio. El propósito de Dios es que nosotros llegamos a la altura, a la anchura de su Hijo. Y eso nos lleva toda una eternidad, toda la vida, ¿sí? Entonces, lo que Dios va construyendo, se va despertando lo que Él puso entre nosotros, sea para predicar, para orar, para tocar, para hacer un programa de radio, por lo que fuera. Todo Dios te da talento, claro, capacidades, dones, carisma, pero eso es para servir, para servir, para mover, porque estamos nosotros con un propósito, que es predicar. Predicar quiere decir de muchas formas y de muchas maneras, pero hoy estamos construyendo de que nuestra casa, aparte que tiene esos dones, esos dotes, que son puestos por Dios, también tiene que ser una casa santa, porque Él es santo. Y lo que Él hace es todo perfecto. Pero nosotros, dice la palabra, sin ella, sin la santidad, nadie verá a Dios. Entonces Él tiene que construir desde ese lugar, desde la pura verdad y desde la santidad. Por eso la palabra dice que cuando Él mora, su espíritu, Él es la verdad, Él es quien nos guía a toda verdad y justicia. Es decir, la verdad en mí está en Él, no en mí. La luz está en Él, no en mí. Mis caminos es Él, no en mí. Es decir, yo empiezo a ser edificado cuando yo empiezo a renunciar lo viejo, lo mío, esa construcción que traigo desde mi nacimiento. Y lo que traigo, todo lo que no es voluntarioso y agradable a Dios, porque ese es el ser humano. Yo puedo ser muy bueno, todo lo que quiera, pero todas mis actitudes van en contra de la voluntad de Dios, porque no soy una casa espiritual, soy una casa natural, de hombre común, de mujer común. Pero hoy estoy edificándome en un nuevo hombre o en una nueva mujer a través de Jesucristo. Ahí es cuando empieza mi verdad de la construcción de la casa espiritual. Cuando hablo de casa espiritual estoy hablando cómo se construye. Bueno, la primera parte es haberlo aceptado como mi Señor y mi Salvador. La segunda es que Él es mi Señor y voy a hacer lo que Él dice que lo que debo hacer. En uno de los evangelios dice, ¿por qué me llamás Señor, Señor? Y no hace lo que yo digo. Entonces ya no es Señor. Nosotros a veces como casas espirituales tenemos tendencia a ser Señor en nuestras necesidades. ¿Sí? Él es mi Señor por mi necesidad, pero Él es Señor en todas las órdenes de mi vida. Entonces cuando Él me dice, vamos a cambiar esto por esto, yo debo cambiarlo con su ayuda. No con mi voluntad, ni con mi fuerza. Con su poder. Con su poder. Con su poder que va transformando ese interior que está viciado, que está enfermo, que está contaminado, que tiene un mundo de carnalidad, que somos todo uno de nosotros. Lo empieza por cambiar por un espíritu espiritual. Entonces él empieza a tener una casa de adoración hacia Dios, de un sacerdocio santo, de algo que a mí me empieza a transformar interiormente. Y es lo que nosotros queremos dejar aquí sembrado. ¿Qué es un hijo de Dios cuando esa casa es espiritual? Claro que sí. Bueno, les recordamos a aquellos que están escuchando la radio que para todos los oyentes que no nos pueden escuchar en vivo, también lo pueden hacer en las distintas repeticiones que tenemos de este programa, las cuales son los días miércoles a las 10 horas y los viernes a las 21 horas. Así que
a las 22 horas. Dicho esto, vamos a ir a la segunda tanda, la segunda pausa musical, algunos avances y enseguida continuamos con mucho más aquí en Portal del Cielo. Ya volvemos. Es tiempo de despertar y saber que lo puedes lograr. Dios te dio el poder de iluminar la oscuridad. Dirígete al rostro de aquel que te alienta y renueva tu ser. Sobre tus rodillas su gloria podrás ver. Ten fe, avanza al caminar, vencerás. Cuando oras, las tinieblas se van. Cuando oras, huye la potestad que te agobia. Todo imperio cae. Cuando oras, se va la enfermedad. Cuando oras, recibes la victoria y la gloria de Dios se ve llegar. Cuando oras, la guerra tienes que ganar. Al caer, volverte a levantar. Cual soldado valiente, la victoria Él te dará. Revestido de la unción, cruzarás linderos de dolor. Con Cristo como escudo, pelearás seguro. Ten fe, avanza al caminar, vencerás. Cuando oras, las tinieblas se van. Cuando oras, huye la potestad que te agobia. Todo imperio cae. Cuando oras, se va la enfermedad. Cuando oras, recibes la victoria y la gloria de Dios se ve llegar. Al orar verás el mar dividirse, los muros caer, los yugos pudrirse. Al orar verás que Dios va contigo, Él será refugio, tu fuerza y abrigo. Al orar tu fe podrá restaurarse, enfermos sanar, heridas curarse. La maldad de este mundo menguará, solo debes orar sin cesar. Cuando oras, las tinieblas se van. Cuando oras, huye la potestad que te agobia. Todo imperio cae. Cuando oras, se va la enfermedad. Cuando oras, recibes la victoria y la gloria de Dios se ve llegar. Cuando oras, se rompen cadenas, todo yugo se quiebra. Debes orar, pide con fe. Las tinieblas se van, con victoria tendrás. Si tienes fe, si tienes fe. Cuando oras. Estás escuchando FM Visión 99.1, la radio nacida para servir y acercarte a Dios.
Y aquí estamos de vuelta, queridos oyentes, para aquellos que recién sintonizan la radio. Estamos en Portal del Cielo por FM Visión 99.1 MHz. La música que escuchábamos en el corte la traía Nancy Amancio, Cuando Oras, un muy lindo tema, un clásico de nuestra radio aquí. La radio nacida para servir y acercarte a Dios. Estamos tratando en el día de hoy el tema Construyendo nuestra casa espiritual, y habíamos estado hablando de cómo hace Dios para construir nuestra casa espiritual. Desde la transformación, desde que nosotros aceptamos a Cristo en nuestra vida y abrimos nuestro corazón para que Él pueda ir transformándonos. Esa es la construcción. A algunos les lleva un tiempo, a otros nos lleva más tiempo, otros están toda la vida y la casa a veces no la terminan. ¿O no, Oscar? Porque el que construye es Dios. Claro que sí. Dios, a ver, no es de que se apura ni de que se corre, sino de la misericordia que tiene Dios. Pero si nosotros, por tendencias, no tenemos de buscarle, de dejar de morir a nosotros mismos, nuestras propias cosas, es imposible que Dios pueda hacerlo, aunque Dios todo lo puede. No hay una palabra que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí, pero todo lo puedo en Cristo. En Cristo, no en mí. No en mí. Y a veces Cristo... Nos cuesta, los seres humanos nos cuesta delegar y creer que hay un Dios que puede más que nosotros. Nosotros a veces nos movemos con nuestras propias fuerzas. Decimos, no, pero yo tal cosa, y la voy a hacer porque sé que lo voy a hacer. Y no tomamos en cuenta que Dios nos puede dar una mano con eso, si es su voluntad. Te voy a dar una síntesis de una reflexión. De eso es lo que estaba diciendo, decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros a veces tengo a Dios, pero no está el Espíritu de Dios y mora entre nosotros. Entonces tenemos ese Dios conocido, pero está lejano de nosotros. Entonces, no puedo todo en Cristo. El Cristo no puede en mí, porque soy yo y ese Dios que está lejano. Pero cuando nosotros dejamos que la palabra more en nuestro corazón, cuando nosotros dejamos que su Espíritu esté dentro, obre en nosotros, claro. Va a cambiar todo. Y nos vamos a leer el pasaje, ¿quiénes somos nosotros para Él? ¿O qué Él nos escogió para qué? Porque a veces nosotros somos simplemente creyentes y no es así. Somos especiales. Claro, muchas personas se quedan en eso. Simplemente yo voy a la iglesia porque soy creyente y no avanzan de ahí. Es decir, nunca le terminan de abrir el corazón a Dios para que Dios obre. Porque van, escuchan una prédica, se van a su casa y siguen su vida normal, como si fuera ir a la iglesia una cuestión social, cuando en realidad no lo es. Y hay oidores olvidadizos. ¿Y cuántos hay también que van a la casa de Dios una vez por mes? Bueno, pero eso, sí, mira, la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Así que mi fe tiene que ser aumentada. Si yo no soy habitual de leer, de orar, de relacionarme con Dios, mi fe no va a crecer. El Centro Nacional de Adoración Peguajó los invita a las distintas reuniones presenciales que tenemos en nuestra iglesia los días miércoles a las 20:30 horas y los domingos en una única reunión a las 19 horas. También pueden asistir a las distintas reuniones de oración que se llevan a cabo los días martes a las 6 de la mañana, que la conduce acá el hermano Oscar, y los jueves a las 18 horas, conducida y llevada a cabo por María Eva Leguizamón, y los viernes a las 20 horas. Así que si usted se quiere acercar a la casa de Dios y entrar en comunión con el Padre y conocer las cosas, tiene todas esas reuniones para poder. Los invitamos, los vamos a estar recibiendo con los brazos abiertos y con una palabra que seguramente cuando usted entre a la iglesia, cuando se vaya, no se va a ir de la misma forma, porque se va a ir con una transformación. Así que bueno, sin más, está hecha la invitación. Pueden llegarse, por supuesto, en Rivarola 550. Me olvidaba lo más importante, porque por ahí hay algún oyente que no conoce y dice, ¿dónde voy? Bueno, Rivarola 550, allí está nuestro Centro Nacional de Adoración. Vamos a seguir, y en este caso sí, vamos a seguir apoyándonos en la lectura de la palabra, porque allí está toda la verdad sobre este tema que estamos hablando el día de hoy. Y por eso los invito a aquellos que quieran seguirnos con la Biblia en la lectura al Nuevo Testamento, el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, los versículos 16 y 17, en la voz de Oscar Pérez. La palabra nos regala y nos dice y nos confirma, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios
y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Lo voy a volver a leer para que quede. Mi cuerpo, mi vida, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mi cuerpo es su templo, es un templo, y su Espíritu mora en mí. Y aquí aclara, y si alguno destruye el templo de Dios, y aquí lo confirma, si alguno destruye su templo, ¿qué es mi cuerpo? ¿Quién soy yo? El templo de Dios. No soy yo ya. Cuando yo comienzo a entender esto, digo, mi cuerpo no me pertenece, le pertenece a Dios, porque soy templo de él. Dice, de Dios. Si le destruirá, dice, si Dios le destruirá a él. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Muchas veces yo te puedo asegurar que la palabra de la santidad, no sé si se habla y se predica mucho en la iglesia, porque por ahora hay un mensaje emocional, que todo lo podés, vos, bueno, está ese mensaje que capta a la gente. Muy poco se habla de lo que es de la santidad, y la santidad es lo primordial, es lo santo, Él es puro, es 3 veces santo. La santidad debe morar en nosotros, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Cuando Él mora y edifica, todo tiene que ser en santidad, pero la de Él, no la mía. Yo no puedo ser santo por mí mismo. Dice la palabra, no hay un santo si hay un uno. Él. Está hablando de Él, no de todas las cosas. Ahora, lo maravilloso es que mi cuerpo lo escogió Dios para que yo sea templo. Un templo. ¿Qué es la condición o entendemos por templo? Un templo es algo que mora adentro, que es sano, bueno, puro. Tengo esa condición. Ahora, en este templo, ¿quién es el que mora? El Espíritu de Dios. Ahora, si yo lo destruyo, Dios me destruirá a mí. Entonces, no es que yo simplemente sea un creyente que continúo en la iglesia, que hace 20 años que voy a la iglesia, que hace 5, 30, 40. Lo que tengo yo que saber que alguien me escogió para que su Espíritu muera en mí y sea santo, camine en integridad, en santidad. Y te puedo asegurar que tengo la suerte y la gracia de parte de Dios, que he leído bastante de la santidad y de muchos libros, y oro por eso, que la palabra santidad en la iglesia no es muy nombrada. Siempre se habla del Espíritu Santo, que vos lo podés, pero nunca se habla de la verdad. Porque la palabra dice así, mira Marcelo, sin ella nadie verá el rostro de Dios. Claro, lo que pasa que también yo creo desde mi punto de vista, y esto lo hablo, vuelvo a repetir, desde mi punto de vista particular, muchas veces por ahí no se habla de la santidad en la iglesia porque se ve como una cosa casi inalcanzable. No, es lo más alcanzable que hay. Bueno, pero en general, la gente que recibe el mensaje lo ve como, wow, no voy a llegar nunca porque yo no voy a ser santo porque soy un simple ser humano, pecador, hecho parecido a Dios, pero no igual. Ahí está, ese es el gran problema, yo no voy a ser nunca. ¿Quién te dijo eso? No, por eso, pero hay una eso? creencia claro. en general sobre ese tema. No, porque la gente se ofende, porque la gente tiene miedo. A ver, yo te puedo decir así, cuando yo pienso que no puedo, estoy negando al Espíritu de Dios que puede obrar en mí en eso. Cuando yo digo, Él es el que santifica, no estoy hablando por mis propios medios. Si Él me lleva, te doy un ejemplo, yo soy un hurtador, hurto, es una tendencia, tengo un problema, y Él me dice, cuando Él entra, no hurte más, no es mi fuerza la que me va a llevar, es su convicción que me va a dar a mí para que yo no lo haga. Entonces es su poder transformador en mi interior para que yo no vuelva a suceder esto. ¿Quién es el que hizo la obra? Dios, a través de su Espíritu. Claro. No es mi esfuerzo, porque el esfuerzo humano es siempre residente. Siempre va a ser residente. Entonces, cuando yo le doy lugar a la santidad de Dios, que tome control, que tome posición, que tome identidad, que tome todo en mi ser, no voy a ser perfecto, pero su santidad va a rebosar en mi casa, en mi conducta, en mi voluntad, en mi pensar, en mi perdonar. Empieza
esa santidad a trabajar. Pero claro, es mejor, y lo digo así entre comillas, no quiero decir que sean todos, no es muy bueno hablar porque hay muchos niveles, la gente no quiere hablar de pecado y nadie está hablando de pecado. Hablar de la santidad no estamos hablando de pecado. No, yo creo que mucha gente, en muchas iglesias, no se pregona las lecturas sobre santidad porque no se predica, que es diferente. Claro, no se predica, bueno, no se predica sobre la santidad porque en general el oyente, el que va a la iglesia, lo ve, digo yo, la mayoría, lo ve como una cosa inalcanzable. O muchas veces hay mucha gente que no lo entiende tampoco. Y dice, ¿cómo hago yo para ser santo si soy un simple ser humano? Yo entiendo lo que vos me querés decir, pero también entiendo a la persona que muchas veces va a la iglesia y que por ahí se siente una cosa básica, un ser humano básico. Y dice, no, yo nunca voy a llegar a ser como es Dios, de santo. No, nadie va a ser como es Dios. Claro, bueno, pero también están las iglesias que pregonan y predican sobre esa santidad, que a veces, vos lo ponés a pensarlo, si yo voy a ser santo como Dios, no, ¿me entendés? No, pero bueno, pero hay iglesias que lo predican de esa forma. No, estás en un concepto erróneo, y te lo digo de todo mi corazón. Nadie es santo. Claro, pero por eso, nadie es santo. Yo digo, ¿cómo vos, desde la iglesia, la persona que predica, lo puede hacer entender eso a la persona que no? Yo lo comprendo, porque tengo algunos años en la iglesia y ya he escuchado, pero la persona que va nueva, la persona que no sabe, ¿cómo se lo haces entender? No, pero eso es un proceso. Claro, bueno. Pero yo no hablo de pecado. No, yo tampoco hablo de pecado. Nadie Estoy hablando de lo que es la santidad de Dios. Estamos hablando de la santidad, como palabra, como santidad. El hombre que habla de santidad no juzga. A veces tenemos conceptos equivocados, por eso no se predica. Lo estamos echando un poquito de tiempo, pero no importa. Sí. Lo quiero aclarar. Yo quiero hablar de santidad y tengo que hablar de pecado. Son dos cosas completamente distintas. Claro, exacto. Yo no hablo de pecado, yo hablo de que Él es santo. Y que ese santo, el donde muere el corazón, tiene que tomar lugar, señorío, propósito, todo. Y Él es el que va a santificar, no santo, santificar áreas de cada vida de nuestro ser. Entonces, lo inmundo empieza a desaparecer. No es lo mismo hablar de pecado que de santidad, porque todo dice, si no sos santo, sos un pecador. No estoy hablando de eso. Y no me malinterpreta el oyente. Una cosa es hablar de pecado que no tiene nada, es otra cosa, es otro tema. Yo estoy hablando de la santidad de Dios. Dice, sé santo porque yo soy santo. El Espíritu de Dios es que es santo. Y si Dios me escogió como templo, ¿quién es el que habita ahí? Dios. Bueno, Dios. ¿y cómo es Dios? Santo. Y bueno, ¿y quién es el que santifica? Dios. Y entonces desde ahí comenzamos todo. Claro. Entonces yo no puedo tener en mi mente, yo no puedo ser como Dios. Dice la palabra, en 1 Corintios 2, dice, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Y cómo era la mente de Cristo? Reflexionemos sobre eso. ¿Quién conoció la mente de Dios? ¿Quién la instruyó? Mas vosotros tenéis la mente de Cristo, dice la palabra. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que ya no es que yo voy a pensar como Él piensa, voy a actuar como Él actuaba, voy a obedecer como Él obedecía, voy a ver a mi Padre, ya Dios, como Padre, lo que Él dice, lo que Él le agrada, y esa es la santidad. No es que yo sea el puro santo, que nada me toca. No estoy hablando de eso. Claro. La santidad. Claro, pero muchas veces ese concepto que vos hablabas ahora, en muchas iglesias se predica eso. Entonces se produce un error en predicar una cosa que muchas veces la gente lo malinterpreta y dice, no, yo santo no voy a ser porque yo tengo 1000 cuestiones en la vida. Pero claro, explicándolo desde el lado donde vos lo explicás, el concepto es más entendible. Pero en muchas iglesias ese concepto no se explica de la forma que se debería explicar. Entonces, también a veces al feligres o a la persona que va a la iglesia, al peregrino, lo confunde y lo confronta. Porque dice, mira, me piden que yo sea santo. Justo yo. ¿Viste? Pasan esas cosas. Y hay que ver cómo lo encaran al tema.
de la santidad de Dios para con nuestro templo. Ahí Mira, es otra cosa. Yo te voy a decir algo, Marcelo. En la gracia está el nivel de desarrollar la santidad, pero con la gracia de Dios. Un hombre que hable de gracia, de la santidad de Dios, nunca te va a hablar de un pecado. El hombre que quiere hablar de santo y menciona el pecado, no está hablando de santidad. Claro. Está juzgando. Porque Dios nos escogió para salvar, sanar y edificar, no para condenar. Entonces la santidad no es una cosa que es una palabra simplemente. La santidad lleva muchos órdenes en la vida. La santidad es el que vive dentro de uno, primero que eres santo, por eso el mundo no lo puede conocer, y desde ese lugar eres el que hace la obra, no yo. Yo no puedo ser santo nunca, es imposible, pero sí puedo llegar a ser lo que Dios dice que debo ser, pero no por mis propios méritos, no por mi propio esfuerzo, no por mi propio estudio, no por mis propias capacidades, no por mis propias nada. Lo puedo llegar a ser como Él quiere que me vea, por a través de lo que Él derramó. ¿Qué derramó Él? Su Espíritu. Su Espíritu es santo y mora en mi corazón, en esta casa que es mi cuerpo. Por eso Él dice, soy templo. ¿De claro. quién? De Dios. Por eso, desde ahí comienza. Cuando Él está, Él es santo. Ahora, el tema es que si yo le doy el lugar o no a Él. Por eso hablar de santidad para mí es muy natural. No es para mí un dolor, ni es una carga. Es una satisfacción hablar de tal santidad, porque Él es santo. Y no es que yo me vea puro, santo, sin mancha. No. Porque si yo me veo así, hay abogado que a mí me defienden y está la sangre del que me lava, me purifica y me santifica. Entonces no hay condenación. Si yo me condeno a mí mismo es porque el amor de Dios en mí no ha sido perfeccionado, pero cuando el amor de Dios me perfecciona, me echó fuera el temor. Yo no le tengo miedo a nada, porque su mismo amor a mí me edifica. El amor es la simiente. Yo puedo conocer la anchura, la longitud, la profundidad y entenderlo del amor de Dios y de la santidad. Acordate de esto, de esta palabra. De la santidad. Sin ella, nadie verá su rostro. Claro que sí. Bueno, el tiempo es tirano, nos vamos a la pausa y ya volvemos enseguida para entrar en la última parte de este portal del cielo del día de hoy. Anulado, ha quedado tu decreto. El temor ya no es dueño de mi sueño. Yo declaro fortaleza y cobertura, pues mi casa ya no es morada tuya. Entregué mi corazón al Señor, mi pacto contigo se rompió. Ya no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor. El suicidio de mi mente se apartó. Cancelado, inoperante, toda hueste de maldad. Yo reprendo todo ataque, en mi vida no podrás. Vete ahora, maldición, Dios me ha dado autoridad. Hoy de aquí yo te echo afuera. Vete, Satanás, cancelado, inoperante, toda hueste de maldad. Yo reprendo todo ataque, en mi vida no podrás. Vete ahora, maldición, Dios me ha dado autoridad. Hoy de aquí yo te echo afuera. Vete, Satanás, vete, Satanás, vete, Satanás.
mi cobertura. Pues mi casa ya no es morada tuya. Entregué mi corazón al Señor, mi pacto contigo se rompió. Ya no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor, y el suicidio de mi mente se apartó. Cancelado, inoperante, toda hueste de maldad. Yo reprendo todo ataque, en mi vida no podrás. Vete ahora, maldición, Dios me ha dado autoridad. Hoy de aquí yo te echo fuera. Vete, Satanás, cancelado, inoperante, toda hueste de maldad. Yo reprendo todo ataque, en mi vida no podrás. Vete ahora, maldición, Dios me ha dado autoridad. Hoy de aquí yo te echo fuera. Vete, Satanás, vete, Satanás, vete, Satanás, vete, Satanás, vete, Satanás. Vete ahora, maldición, Dios me ha dado autoridad. Hoy de aquí yo te echo fuera. Vete, Satanás, vete, Satanás, vete, Satanás, vete, Satanás, vete, Satanás. Vete ahora, maldición, Dios me ha dado autoridad. Hoy de aquí yo te echo fuera, fuera. Todos los días, durante las 24 horas, escuchá FM Visión 99.1. Conectate y disfruta de toda su programación 24/7. Te lo aseguro, te va a gustar. Bueno, y aquí estamos nuevamente, queridos oyentes, para aquellos que recién sintonizan la radio. Estamos en Portal del Cielo por FM Visión 99.1, construyendo nuestra casa espiritual, y vamos a ir ya entrando en la última parte para ir cerrando este tema de este tan importante programa que hemos hecho hoy. Vamos a ir a la lectura y vamos a ir al Nuevo Testamento, al libro de Efesios. Lo invito por si quiere acompañarnos en la lectura. Nuevo Testamento, el libro de Efesios, el capítulo 2, los versículos 20 y 21 que dicen: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Lo que estamos hablando, para resumir todo lo que hablamos ahora. Vuelvo a leerlo de vuelta. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Creo que, bueno, hemos dejado esta palabra. Que somos templo. Que somos templo, que ese templo tiene que ser edificado y que, a ver, ¿cómo puedo explicarlo? Que si somos templo es porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Claro que sí. Desde ese lugar empieza la edificación, la construcción y la santificación. Quizás no lo expresamos bien, pero la santidad no es que yo la pueda hacer por mí mismo. El que mora en mí es el santo. El que trabaja es el santo, que es Dios. Claro, desde ahí empieza a santificarme áreas de mi vida que no están entregadas o tomadas por Él. Desde ese lugar todo lo que hago lo voy a hacer para Dios, transparentemente, en verdad, en todo eso. Eso es lo que se llama la santidad, la cual... ¿Por qué? Porque a veces la palabra santidad confunde. Y claro, vos si te ves en un espejo a lo que es Dios, imposible. Claro, vamos a tratar, queremos comentarle a la audiencia que a través de esta
ido un poco de tema que tuvimos con el tema de la santidad, quedamos con Óscar acá, que lo vamos a ir tratando en posteriores programas que vayamos haciendo, el tema de la santidad, para que también algunos que de pronto no lo entienden lo puedan comprender y sea un poco más fácil de entender y que no nos asuste la palabra santidad, Óscar. No, al contrario, no debe Claro. ser, No debe producir gozo. Gozo, claro, Y gozo, a mí me produce gozo eso. claro. No me produce miedo ni temor, al contrario, es un gozo. Saber que en mi vida, en mi templo está Él, que es santo. ¿Por qué me tiene que producir miedo? No, miedo me debe producir a mí mismo. Eso me puede producir temor, pero si está Él, yo no tengo temor. Tener temor a nada. Por eso vamos a ir tratando ese tema para los sucesivos programas. No sé si va a ser el próximo lunes o no, pero bueno, recuerden que nos pueden escuchar en las distintas repeticiones a este programa los días miércoles a las 10 de la mañana y los viernes a las 22 horas. Hemos llegado al final del programa y esperando les haya gustado y les haya sido de mucha bendición. Quienes hacemos Portal del Cielo, Óscar Pérez y quien les habla, Marcelo Michiotti, les agradecemos por haber sido parte de este programa. Los invitamos para que sigan disfrutando de la programación y la música de FM Visión durante las 24 horas, los 7 días de la semana. Óscar, un saludo para la gente. Bueno, muchas bendiciones para todos y espero que esta palabra sea de mucha bendición y te bendigo para que, recuerda que donde está Él, la casa va a ser edificada. Así que esa casa, claro, tu corazón, empieza a ser edificada a través de Jesús. Bendiciones. Bendiciones. Bueno, agradecemos a Cande Bordoy por la puesta en el aire y la musicalización espectacular que hizo hoy. Y gracias por estar. Los esperamos el próximo lunes a la misma hora por este mismo dial. Y recuerden que teniendo a Dios y reconociéndolo como nuestro Padre en nuestras vidas, nada es imposible. Que Dios bendiga sus vidas y que tengan una muy bendecida semana. Chau, chau. Aunque se levanten 1000 gigantes contra mí, no temeré. El enemigo no podrá tocar mi fe, porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija. Y hoy soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Él me hizo coheredera juntamente con Él, y me ha dado el poder para dar y desatar, y declarar una palabra que cambie tu generación. Y hoy declaro que Él te devuelve lo que te robó. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Arrebato
prestado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete.